en este día. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su pastora? Amén. Yo también. Gracias de corazón. Y hoy queremos empezar una serie que la vamos a continuar el domingo y los demás domingos que Dios nos permita continuarla. Y vamos a estar hablando sobre la necesidad de identificar los enemigos de la iglesia. Identificando los enemigos de la iglesia. Es uno de los más grandes errores para un soldado, para una guerrera, para un guerrero, estar en el campo de batalla y desconocer quién es su enemigo. El no saber quiénes son nuestros enemigos es tan peligroso como el no saber cuáles son nuestros aliados y nuestros amigos. De manera que en todo campo de batalla, en toda guerra que vayamos a librar, es tan importante conocer nuestras fortalezas, es tan importante conocer las armas, las herramientas con las que contamos para la guerra, como conocer quiénes son aquellos contra los cuales vamos a pelear, contra quienes vamos a luchar. Y la iglesia que no es una institución, ¿alguien está conmigo en esta noche? La iglesia no es una institución, porque una institución tiene unos reglamentos y estatutos que la hacen inamovible. Una institución es simple y llanamente un ente que no vive, sino que está ahí, y que el que esté ahí tiene que regirse a unos estatutos que son inflexibles, que son inhumanos, que son hasta insensibles en muchas ocasiones. La iglesia es un cuerpo. Dígale que está a su lado, la iglesia es un cuerpo. Y es un cuerpo porque está con vida. Cuando un cuerpo no tiene vida, se le llama cadáver. ¿Alguien entiende lo que predico? Cuando un cuerpo no tiene vida, se le llama cadáver. Por eso la iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo, porque tiene vida. Ahora, cuando no tenga vida, dejó de ser un cuerpo y se convierte en el cadáver, pero no en el cadáver de Cristo, porque Cristo no tiene cadáver, sino que resucitó una vez y vive por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta noche? Amén. Entonces la iglesia no es una institución, la iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo que se mueve, es un cuerpo dinámico, es un cuerpo que crece, es un cuerpo que se multiplica, es un cuerpo que hace guerra. Dígale que está a tu lado, vamos a hacer la guerra. El llamado a ser cuerpo de Cristo no es para estar estático. Estático, ¿quiénes están? Estático están los objetos inanimados, porque no tienen espíritu. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Dice el libro de Génesis que Dios tomó polvo de la tierra y fabricó un muñeco, y para que el muñeco tenga, ¿qué hizo? Sopló aliento, sopló espíritu. Y me encanta la misma palabra que se utiliza para ese concepto, aliento, que Dios sopló sobre el muñeco inerte, sobre el muñeco que no se movía, que estaba tirado en el piso. Es la misma palabra que se utiliza para hablar del espíritu, la palabra neuma en griego. Y sopló aliento de vida, sopló espíritu. Dile que está a su lado, tú tienes un espíritu. El espíritu es uno de los tres entes por los cuales está compuesto el ser. El apóstol Pablo lo describe de esta manera: que todo vuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cuáles son los elementos del ser? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la vida, es el soplo, es lo que hace que tú brinques, es lo que hace que tú no solo existas, porque hay cosas que existen pero no tienen vida. ¿Alguien dice amén? Hay cosas que solo son pero no tienen vida. Son cosas que están ahí, son objetos que están ahí,
Pero cuando algo tiene vida, ¿sabe qué pasa con ese algo? Que ese algo tiene autonomía. Ese algo tiene movimiento. Ese algo crece, se desarrolla, nació y en algún momento va a morir. Pero ese neuma, esa vida que es el espíritu, va a aquel que es la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Cristo. Toda vida, dice la palabra, toda vida es mía, dice el Señor. La vida, sí. La vida de los buenos y la vida de los malos, cuando se separa en el ser, que es lo que significa la muerte. No voy a predicar de eso en esta noche, ¿no? Pero es bueno saber que la muerte es eso, separación de ese trino ser. Separación del cuerpo, que es esto, que se lo van a comer los gusanos si Cristo no ha venido por mí. Separación del espíritu, que fue lo que Dios sopló en aquel momento. Y separación del alma. El espíritu va a Dios, no importa cuán bueno o malo sea la persona. El alma va al lugar eterno que merece ir según la vida que vivió en esta tierra. Y el cuerpo que viene del polvo va para el polvo de donde vino. Amén. Pero la vida es lo que le hace a la iglesia tener el significado de cuerpo. Y como cuerpo no puede estar tranquila. La iglesia no puede estar quieta. La iglesia no puede estar indiferente. La iglesia no puede quedarse del mismo tamaño. Cristo, cuando le dio el concepto de cuerpo a su iglesia, lo que estaba diciéndole: tú tienes que crecer. Tú tienes que multiplicarte, tú tienes que reproducirte, tú tienes que abrir un núcleo de crecimiento en tu hogar e invitar a todos tus vecinos todos los martes o todos los jueves, e invitar a tus familiares todos los martes y todos los jueves. Tú tienes que, si llevaste 10 en esta semana, llevar 20 vecinos, amigos o familiares la otra semana, porque tú eres un cuerpo, no eres un cadáver. El cadáver no tiene vida porque está muerto. El cuerpo tiene vida y tiene que demostrarlo. ¿Saben cómo? Viviendo. Y se vive creciendo, multiplicándose, siendo hoy superior a lo que éramos el día de ayer. Denles aplauso fuerte al Señor. Y no quiero enredarle mucho la cabulla en esta noche, pero sí quiero decirle lo que Cristo mismo le dejó a su iglesia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Búscalo conmigo, por favor. Mateo 16, capítulo 16. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia en una conversación histórica? Una conversación que le dejó a la iglesia de las futuras generaciones la definición clara de lo que es la iglesia y de lo que la iglesia tiene en las manos. La iglesia en sus manos tiene poder. En una conversación donde Cristo está preguntándole a los muchachos: chicos, ¿qué está diciendo la gente que yo soy? ¿Con quién me están definiendo? ¿Con quién me está comparando? Mateo 16, 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Alguien entiende lo que digo en esta noche? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí le habló a Pedro, amén. Le habló a Pedro. Ahora va a hablar a la iglesia. Y dice: y sobre esta roca, ¿cuál es esa roca? Esa roca, me vuelvo al versículo 16 y al versículo 17. La roca a la que Cristo hace alusión está en el versículo 16, cuando dice: y respondiendo Simón Pedro dijo. Aquí viene la roca a la que Cristo hace referencia: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien comprende lo que predico en esta noche? Cristo le está diciendo: mira, sobre esta expresión que tú acabas de decir. ¿Cuál expresión? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, cambien la palabra roca por esta expresión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa expresión, yo
¿Quién es el yo que está diciendo en primera persona, hablando en este momento? Cristo. Yo, Cristo, voy a fundar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Voy a construir mi iglesia. Porque la iglesia es de Jesucristo. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta noche. La iglesia es de Cristo. Por más figuras que usted vea, por más gente que usted escuche, por más milagros que usted vea que algunas personas están realizando, la iglesia fue y siempre será de Cristo. Y esa iglesia fue fundamentada ¿sobre qué cosa? Sobre una roca que se llama Cristo Jesús. Lo reveló Pedro. Pedro fue quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo contento le dice: bueno, chicos, gracias, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ni habichuela ni arroz ni carne. Eso te lo reveló el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, que te dijo a ti que yo soy el Cristo. Pues déjame decirte, sobre esa verdad, que yo soy el Cristo, sobre esa verdad estoy fundando mi iglesia. Wow. Les digo algo: lo que se fundamenta sobre Cristo nunca va a fracasar, nunca se va a caer. Vendrán los vientos, vendrán las tempestades, vendrán los enemigos por todos los lados. Vendrá el enemigo como un río, pero Jehová levantará bandera. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. No importa el enemigo que venga, si yo estoy fundado sobre la roca, no me voy a caer. Si estoy establecido sobre esa roca que es Cristo, me van a golpear, es cierto. Se me va a ir una hoja de zinc, se me va a ir un pedacito del plato, se me va a ir un poquito de los toldos, se me va a ir una ventana, se me va a caer un pedazo de los tabiques ahí, se le va a caer un poquito de la verja, pero yo no me voy a caer. ¿Sabes por qué? Porque estoy sobre la roca que es Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén en esta noche. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y Cristo le revela a la iglesia a través de esta expresión histórica que Pedro declaró: edificaré sobre esa roca mi iglesia. Y aquí viene sobre lo que quiero predicarles estos días. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dile que está a tu lado: no podrán contra ti si estás en Cristo Jesús. Amén. No podrán contra ti si Cristo está en ti. Y si tú estás en Cristo, podrán venir los vientos como vengan, tú no te vas a caer. Tu casa no será derribada, tu familia no será destruida, tus sueños no serán enterrados mientras estén fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué Cristo le dice esto a Pedro? ¿Por qué no estamos hablando de esto? ¿Y de eso que estamos hablando, maestro? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de si vamos a caernos como iglesia o no. Estamos hablando de cuál es el fundamento sobre el cual está construida la iglesia. Estamos hablando de lo que la gente piensa de ti, Cristo. Lo que tú nos preguntaste fue: ¿qué dice la gente que yo soy? La pregunta que tú formulaste al principio de esta conversación fue sobre lo que la gente piensa de ti. Pero ¿y por qué ahora tú nos hablas de que el infierno no va a prevalecer? Sus puertas no prevalecerán contra tu iglesia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Cristo sabía que mientras exista iglesia, mientras exista su cuerpo, iban a existir enemigos que tratarán de derribarla. Que mientras exista un pueblo que se niegue al pecado, al mundo y al infierno y a la carne, iba a haber otro mundo, iba a haber otra nación que nos iba a hacer la guerra. Cristo nos está diciendo que no importa el tamaño, no importa la historia, no importa los hechos de triunfo y de victoria que los enemigos que nos enfrenten hayan tenido,
No importan las fajas tan grandes con las que vengan exhibiendo su historia de triunfo. No importan los trofeos que tengan guardados nuestros enemigos en sus grandes salones de exhibición. No importa las medallas que los enemigos nuestros hayan conquistado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Cristo nunca ha perdido una batalla. Él salió venciendo y para vencer, oh gloria al nombre del Señor. Y te revelo en esta noche algo más: tu batalla no será la primera que Él va a perder. Así que dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh gloria a su nombre. Amén. Cristo está diciéndole a la iglesia: está bien, estoy creándote como iglesia, como cuerpo, encima de mí, que soy la roca. Estoy edificándote sobre mí, que soy la roca de los siglos, como dice el apóstol Pablo. Amén. Estoy edificando sobre la piedra angular que desecharon los edificadores, pero que ahora pasó a ser la piedra principal de la edificación. Ese es Cristo Jesús. Está bien, tu cimiento es fuerte, iglesia. Tu cimiento es muy sólido, no como un banco que quebró, sólido de verdad. Tu cimiento es inquebrantable. Pero ojo, las puertas del Hades muchas veces tratarán de levantarse contra ti. Pero te voy a decir algo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Wow. No porque tú eres tú, sino porque tú eres mi cuerpo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Esa es la garantía del éxito que usted y yo tenemos como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Es un compromiso muy grande. Es un reto muy grande. Es una cosa muy grande, que tú eres cuerpo de Cristo. Hazte así: yo soy cuerpo de Cristo. Sí, tú eres iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso implica un compromiso, óigame, de dimensiones inexplicables. Que yo soy el cuerpo de Cristo. Porque Cristo es mi cabeza. Porque yo soy iglesia. La iglesia tiene que verse en dos direcciones, o en dos acepciones, por así decir. Una primera acepción: iglesia como el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: soy templo del Espíritu Santo. Eso no se te puede olvidar. No se te puede olvidar que eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el templo del Espíritu Santo de Dios tiene que cuidarse como tal, tratarse como tal, no menospreciarse, no humillársele, no hacer que ese templo sea cada vez menor. Mire, vamos a estar claros. En la Biblia usted no va a encontrar en ningún lugar que fumar es pecado. Y si alguien lo sabe, por favor, que venga y me lo muestre. Ahorita sacan ese pedacito de YouTube y lo multiplican por ahí, ¿no? Pero gloria a Dios por eso. Así, quizás oigan el mensaje completo, ¿no? En la Biblia en ningún lugar lo dice. Pero ¿sabe por qué usted y yo sabemos que es pecado? Porque daña el templo del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Hay muchísimos pecados de esta generación que en la Biblia usted no lo va a encontrar. Pero son pecados porque dañan el templo del Espíritu Santo de Dios. Algunos se van a un extremo, y a veces yo hasta quiero aceptarlo, ¿no? Mire, que se come mucha tripita por ahí, mucha mollejita y muchas cosas, y mucha grasa y muchos azúcares. Hasta eso está pecando, porque está dañando el templo del Espíritu Santo de Dios. El pastor no pudiera brincar, no pudiera correr, si su cuerpo estaría enfermo. ¿Alguien dice amén? No pudiéramos llegarle a toda la gente que le llegamos, si no pudiéramos hablar todo lo que hablamos y con la energía que lo hacemos. Para eso el templo tiene que estar saludable. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así que por favor, vamos a controlar la grasa también y los azúcares. Amén. ¿Dicen amén? No se ponga bravo conmigo. Se trata de eso. Ahora, Cristo le hizo en este momento inaugural o preinaugural de la iglesia, porque el momento inaugural fue en el Pentecostés. Pero en este tiempo preinaugural de la iglesia, Cristo le está diciendo a su cuerpo: cuerpo, te quiero, te amo, te estoy poniendo un fundamento muy fuerte. Pero ojo,
vas a tener enemigos en todos los frentes. Vas a tener adversarios en todos los flancos. Vas a tener entes humanos y espirituales, materiales y espirituales, que tratarán de acabar contigo como cuerpo. ¿Y sabe cuál fue el ente que Cristo utilizó para hacerle ver a la iglesia? Que hasta el ente superior, espiritualmente hablando, en el área de nuestros enemigos, se nos iba a levantar las puertas del infierno. O sea, hasta las puertas del infierno tratarán de levantarse contra ti, iglesia. Pero tranquila, ese es tu enemigo mayor, y aún ese enemigo mayor no prevalecerá contra ti. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ese es el decreto bíblico. Ese es el decreto espiritual que Cristo nos deja. En ese mismo transcurrir, pues la iglesia ha tenido que enfrentar tantos enemigos. Enemigos, como hemos dicho, en todos los frentes. La iglesia tiene que estar preparada para que los enemigos se levanten por todos los ángulos. Para que el enemigo venga de donde menos esperamos. Hablaba con alguien recientemente y me hablaba de alguien, de una pareja. Me dice: padre, pero yo recuerdo que ese matrimonio se iba a divorciar y usted se internó en esa casa y usted se internó en ese hogar y ese matrimonio se restauró para la gloria de Dios. Y le digo: no sabía que usted lo sabía. Sí, padre, yo lo sabía. Sabía que usted hizo eso y que la pastora estuvo ahí también. Y sin embargo, esa pareja está diciendo esto de usted y esto de la iglesia. Y yo: tranquilo, no se preocupe, no guarde esos pensamientos ni esas expresiones, porque el trabajo suyo y el trabajo mío es estar edificado sobre la roca. Dígale: yo estoy edificado sobre la roca al que está a su lado. Olvídese de los demás. Si usted está edificado sobre la roca, oiga, olvídese de los vientos, olvídese de las tempestades, olvídese de los tornados, olvídese, duerma tranquilo. Una canción de Samuel Hernández que dice: yo vivo en paz porque Dios tiene todo en control. Y sigue diciendo: duermo tranquilo, vivo tranquilo, yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Dígale que está a su lado: soy bendecido. Y también dígale: soy bendecida. Amén. Me gozo en el Señor. Viva tranquilo, tenga paz. Tenga paz. Porque Dios está con usted y usted está fundado sobre la roca. Amén. Y sobre la roca nada nos debe temer. Sabiendo Cristo esto, le deja este consejo a la iglesia. Porque sí. Porque la iglesia desde antes de su nacimiento ya tenía enemigos claramente visibles. La iglesia antes de que naciera su fundador ya tenía enemigos de ese fundador. Y de eso estaremos hablando el domingo próximo. Sí, Cristo antes de nacer ya tenía gente que estaba buscando para lincharlo, para desaparecerlo. Recién nacido tenía gente buscando para lincharlo, para desaparecerlo. Amén. Después de haber crecido tenía gente buscando para desaparecerlo, para lincharlo y para hacerle sentir culpable de lo que él nunca fue culpable. Entonces, si eso fue con Cristo, ¿cuánto más con nosotros? La iglesia ha tenido enemigos humanos en distintos frentes. En el frente, por ejemplo, de la filosofía y del pensamiento, ha tenido históricamente muchos enemigos. Hoy quiero de manera introductoria hablarle de esos enemigos humanos, porque los enemigos humanos de la iglesia han sido fácil de vencer, porque muchas veces no lo ha vencido usted y yo, pero los ha vencido el tiempo, y el tiempo es de Dios. Amén. Hay gente que usted no la va a vencer, la va a vencer Dios a través del tiempo. Dios va a hacer que se agote su maldad. Dios va a hacer que los años le vengan encima y ya no tengan fuerza para hacer la maldad con la energía que la hacían cuando estaban jóvenes. Así que tenga paz.
Descansa en el Señor. Amén. Y eso ha ocurrido con muchos de estos enemigos de la iglesia. En el campo de la filosofía hubo un enemigo claramente identificado de la iglesia primitiva. Se trata de Celso. Celso fue un enemigo radical de la iglesia y escribió varias obras, entre ellos el discurso sobre la doctrina verdadera. Este hombre era un burlón, un burlador, un satirizador de la iglesia de Jesucristo. Y como satirizador de la iglesia de Jesucristo, empezando el siglo II de la iglesia, pues escribía cosas tales como: todos los cristianos resuelven todos sus problemas diciendo: yo creo en la palabra de Dios. Pues yo le digo amén a eso. ¿Alguien le dice amén? Yo le creo a Dios y le creo a su palabra. Celso se ocupó de manera radical en burlarse de la iglesia. Dedicó años a escribir obras en distintos tomos, burlándose de Moisés, por ejemplo, que burlaba no solo al cristianismo, sino también al judaísmo. Y de Moisés decía que era un brujo que aprendió a hacer magia allá en Egipto y que con eso engatusó a todos los hebreos para sacarlos de la tierra egipcia. Amén. De Cristo decía tantas cosas que yo quisiera compartir algunas cosas de las que Celso decía o escribía en los primeros siglos contra la iglesia. Por ejemplo, si los cristianos siguen a Jesús y otros cultos siguen a otros y todos tienen el eslogan: cree y sálvate o muérete, ¿qué deben hacer los que se quieren salvar? ¿Qué camino deben seguir? Deben quizás tirar un dado para saber a qué Dios reverenciar, porque él definía la iglesia de Cristo como una religión más de las tantas subreligiones del judaísmo. Sobre Cristo dijo tantas cosas, inclusive en su resurrección. Dijo: si Jesús estaba tratando de convencer a alguien de sus poderes, están conmigo, ¿verdad? Después de resucitado, debió aparecérsele primero a los judíos que lo habían tratado mal, a sus acusadores. En todo caso, debió aparecérsele a todo el mundo. O por último, podría haberse ahorrado el problema de haber sido enterrado. ¿Están escuchando lo que escribió este hombre? Debió haberse ahorrado el problema de ser enterrado. Y sigue diciendo: desapareciendo de la cruz. El tipo quería algo espectacular para poder darle el crédito a Cristo como el Mesías. O por último, podía haberse ahorrado ese problema desapareciendo de la cruz. ¿Hubo alguna vez alguien con un plan peor que esto? Decía Celso, escribía Celso. Luego de su resurrección, aparentemente con la intención de crear una fuerte fe, él decide mostrarse solo a una mujer y a unos cuantos compañeros. Pero si estuviera vivo hoy le diríamos: y a 3.300 millones de ciudadanos en el mundo que creemos en Jesús en este tiempo. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Pero ¿quién escribía esto? Lo escribía uno de los filósofos de principio del milenio pasado de mayor reconocimiento en el mundo helenístico o helénico de ese momento. Enemigos en el ámbito de la filosofía también lo hubo más adelante, de siglos muy recientes, como el caso de Voltaire, que dijo en varias ocasiones: el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, y no Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, ese mismo Voltaire, cuando estaba muriendo, le dijo a su madre, que era creyente: madre, ¿por qué no me obligaste a creer en el Dios en el que tú crees? Porque por lo menos estaría muriendo con esperanza. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Sí, Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, que llegó a escribir: Dios ha muerto. Sin embargo, en la tumba de Nietzsche aparece otro letrero que dice: Nietzsche ha muerto. Atentamente,
Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí, la filosofía mal utilizada fue puesta al servicio también de los enemigos de la iglesia. Gracias a Dios que para cada uno de esos filósofos aparecieron grandes pensadores cristianos que le dieron respuesta. A Celso le respondió Orígenes. Sí, a Voltaire le respondieron otros grandes pensadores del tiempo de la Ilustración. A Nietzsche le respondieron otros grandes teólogos. Y hoy a los enemigos, filosóficamente hablando, de la iglesia, hay un cuerpo de Cristo que está dispuesto a responderle en el escenario que crea. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Enemigos humanos que ha tenido la iglesia en el ámbito de la política. ¿Sí? En el ámbito de los gobiernos. Porque han habido gobiernos que han existido literalmente para oponerse a lo que la iglesia busca, a lo que la iglesia quiere. Y cómo no mencionar la historia de los emperadores. ¿Sí? Ustedes saben muy bien y conocen muy bien la historia de Nerón. El incendio de Roma, y culpar de ese incendio terrible de la ciudad de Roma a unos humildes cristianos que apenas podían movilizarse para compartir el evangelio. Sí, enemigos de la iglesia, como lo fue también Diocleciano, que empezó siendo un emperador tolerante del cristianismo, pero luego, presionado por sus servidores, tuvo que armar una persecución férrea y voraz contra la iglesia de Jesucristo. La persecución también del emperador Septimio Severo, que fue una persecución voraz contra la iglesia. Enemigos existentes, reales, contra la iglesia de Jesucristo. Ellos perecieron. También enemigos como el mismo Tertuliano, enemigos de los enemigos de la fe, enemigos de los que querían destruir la iglesia. Tertuliano, uno de los grandes escritores de principio de milenio y de la iglesia primitiva en favor de la iglesia. Tertuliano que hasta en el término de sus días, al ver que la iglesia iba aceleradamente corrompiéndose, decidió salir de la sociedad e irse a vivir en las montañas. Tertuliano, en su obra sobre la apologética, dice cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Porque mientras él veía que a los hijos de Dios, a los cristianos, a los griegos recién convertidos y a los romanos recién convertidos al cristianismo, les sacaban los ojos. Tienes que leer sobre Tertuliano, por favor, saca tiempo para que leas sobre Tertuliano. En un momento en que eran perseguidos los cristianos, Tertuliano le manda decir a los emperadores romanos, le manda decir a los enemigos de la iglesia, ¿saben qué cosa? Mientras más ojos nos saquen, más nos multiplicamos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Mientras más ciegos nos dejan, más miembros tenemos en nuestras iglesias. Mientras más nos queman, más ceniza tenemos para esparcir a través de las aguas, de los ríos, de la Roma imperial, la semilla del evangelio. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy predicando en esta noche? Los enemigos de la iglesia han existido para que la iglesia sea cada vez más fuerte, para que la iglesia dependa cada vez más del Dios que le sustenta. Dile que está a tu lado: Dios es mi sustento. Nuestras armas no son humanas, no son materiales. Y le voy a revelar lo siguiente a la iglesia en esta noche. El imperio romano solo pudo ser conquistado por ningún otro imperio. Los griegos no pudieron contra los romanos. Los turcos no pudieron contra los romanos. Los imperios mongólicos no pudieron contra los romanos. No pudieron. Ninguno de esos imperios pudieron en términos reales contra los romanos. ¿Sabe quién dominó el imperio romano? ¿Sabe quién logró postrar al imperio romano?
¿Sabe quién logró hacer prisionero hasta el día de hoy al imperio romano? La iglesia de Jesucristo. Lo que el hombre no pudo con sus armas, Cristo pudo con su iglesia. Ponte de pie en esta noche y dale un aplauso fuerte al Señor. Quiero que veas a los enemigos de esta manera. Los enemigos de la iglesia son una razón clara, grande y fuerte para que sigas adelante. Los enemigos de la iglesia son razones para que esté la iglesia más unida. Mientras más ojos nos saquen, más y más somos. ¿Alguien entiende lo que predico? Mientras más me golpees, más me multiplico. Mientras más me persiga, más me reproduzco. Sí, porque tengo que huir. Y donde voy, ahí voy a tener 4 hijos de nuevo. Y van a ser cristianos de nuevo eso. Que me dejaste viudo, despreocúpate. Que si tengo vigor todavía me caso de nuevo y 4 hijos más. Y nacen cristianos. Amén. Que no me quieres en esta ciudad, se tienen que ir. Porque miren, si no ocurre en el año 70 lo que pasó en Jerusalén, la iglesia no hubiera llegado hasta aquí donde está República Dominicana. Si en el año 70 Jerusalén no es destruida por los romanos, la iglesia se hubiera quedado rascándose la barriga en Jerusalén y matándose entre ellos mismos los hermanos ahí. Tuvo que venir una persecución para que la iglesia salga corriendo. Pero cuando salió corriendo, cayó Santiago por allá por España predicando el evangelio. Cuando salió corriendo, cayó Pedro por otro lado del mundo predicando el evangelio. Cayó Jacobo, el mismo Santiago, por otro lado del mundo predicando el evangelio. Tomás apareció por otro lado del mundo predicando el evangelio. Aparecieron unos por Asia predicando el evangelio, otros por África, otros por Europa. Porque vino una persecución por parte de los enemigos. Quiero que levante su mano derecha en esta noche. Y si por alguna razón siente que los enemigos le están molestando mucho, dele gloria a Dios en esta hora. Si siente que los enemigos le rodean, dele gloria a Dios en esta noche. Me han cercado enemigos, decía David. Amén. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuánto han crecido mis enemigos?, decía David. Pero con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó desde su monte alto. Y sigue David diciendo: yo me acosté y dormí, oh gloria al nombre del Señor, y desperté y Jehová me sustentaba. Alguien tiene que decir amén en esta noche. Quiero que el grupo pase. Yo quiero adorar al Señor en esta hora. Quiero ministrar la iglesia en este momento. Yo no sé cuáles son los enemigos que te están rodeando. No sé cuáles son los enemigos que están afilando el cuchillo, porque ellos piensan que van a comer de tu carne. Yo quiero que tú le digas a esos enemigos que se suspendió el entierro por falta de muerto. No habrá muerto. Y si lo habrá, no eres tú el muerto en esta guerra. Oh, gloria al nombre del Señor. Te vas a multiplicar en medio de la persecución. Me multiplicaré. Mientras más me empujen, me multiplicaré. Te vas a multiplicar en medio del asedio. Oh, gloria al nombre del Señor. Te vas a reproducir en medio del dolor. Wow. Levanta tu mano y adora al Señor en esta noche. Hay una atmósfera de gloria en este lugar, en esta hora. Quiero que te sumerjas en esta ola de gloria en esta noche. Wow. Conéctate con el cielo, de donde viene tu autoridad. Conéctate con el cielo. No huyas, no tienes que huir. No. Pelea la batalla, pelea, pelea.
cuerpo dinámico, prometiste a mí. un cuerpo con calor que se mueve. Mientras más me Oh, gloria a su empujes, nombre. me multiplicaré, yo me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. Levanta tu mano y cierra los ojos en esta hora, por favor. Mientras más me empujes, me multiplicaré. Estás Me escuchando, ¿verdad? multiplicaré, yo me Tú multiplicaré. estás escuchando lo que Dios te Yo dice en esta hora. veré lo que me prometiste a mí. Ese es el llamado a multiplicarte. Mientras más me empujes, Oh, me gloria a su multiplicaré, yo me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. Deja de llorarte a los enemigos. Mientras más me oprima, Deja de ver a los enemigos como tu verdugo. mientras más me oprima, Comienza a verlo ahora como pan comido delante del Señor. Hay una promesa para ti, para tu familia. Él no se va a quedar con la promesa que te hizo. Oh, gloria a su Yo me nombre. multiplicaré, yo veré lo que me prometiste a mí. Gloria a tu nombre, Jesús.